Ok, entonces ¿cómo vas a mostrar tu estudio de mercado? Ojo aquí, porque esto puede ser un trabajo tedioso. Gracias, Itzel, nada más nos faltabas tú. Esto puede ser un trabajo tedioso, pero de las preguntas que hacían hace un momento en cuanto a qué pasa con las amenidades, qué pasa con los acabados, es que tú hagas esto, es lo que le puede mostrar al propietario la razón de poner su propiedad en, en un precio competitivo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Recuerdas que te metiste a un navegador y buscaste propiedades similares? Entonces, lo que tienes que hacer es buscar la fotografía más atractiva de la propiedad. Incluso, Angie, si encuentras dentro de los anuncios que tienen las propiedades, fotografías de cocinas o donde especifique acabados y ese tipo de cosas, lo que vas a hacer es crearle un folleto al vendedor. Olvídense del folleto que están viendo con esa casa espectacular. Va a ser en función de la casa que está vendiendo el propietario. Él deberá ver una casa similar y le vas a poner las fotografías más atractivas, la descripción, los espacios y de lo que se trata cuando tú le muestres los folletos de las propiedades que están en competencia, es que el vendedor físicamente vea contra qué está compitiendo y asuma que su producto no es único. Enséñale lo que está a la venta, súper importante. En este punto tú ya tienes identificada la razón por la que él quiere vender la propiedad. Y ese es tu punto. La razón puede ser para crecer o para decrecer. Si es para crecer, es que necesita vender porque se va a comprar una casa más grande, pues hay que hacerle ver que mientras más pronto él venda su casa, más oportunidad tiene de comprar una casa en precio. Conforme pase el tiempo, la casa que él quiere adquirir vale más. La suya ya no puede valer más porque ya está en venta en el mercado y tiene un precio determinado. Si necesita vender por un tema de salud, de deudas o una cosa así, pues ya de qué les puedo hablar, ¿no? La urgencia de venta es total y él debe identificar mediante folletos, no importa que le pongas la dirección exacta con número, incluso el teléfono y el nombre del propietario y dile, márcale por teléfono, o sea, esto no es algo que yo haya inventado, márcale y pregúntale cuánto cuesta su casa y te vas a dar cuenta que tiene una casa similar a la tuya y este es el precio en el que él está saliendo al mercado. Si salimos arriba, lo que vamos a lograr es que él venda su casa antes que tú y que resuelva su problemática antes que tú. Entonces, puede ser, y de verdad es una cosa de copiar y pegar, pero entiendo que pueda ser tedioso hacer los folletos cuando elaboras tu estudio de mercado. Te aseguro que cada una de esas preguntas que te va a hacer el propietario, de que, oye, pero la cocina es nueva, oye, pero tiene carril de nado, oye, pero la pista ciclista no atraviesa los estacionamientos, la ciclovía no atraviesa los estacionamientos. Tú le vas a poder demostrar de que ese es un común de toda la zona. Y aquí lo puedes ver. Evidentemente jamás te permitas demeritar su casa, ¿no? Siempre levantando que es una propiedad atractiva, pero es un producto común en la zona. Ahí vas a saber si estás comparando peras con peras o si estás comparando peras con manzanas. ¿Alguna pregunta? Ok, aquí viene mucho de lo que de lo que preguntaba Angie. ¿Qué pasa con las excepciones en el mercado? Productos únicos. Vamos a usar algunos métodos de evaluación, pero esto no hacen un avalúo de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es un estudio de mercado para dar una opinión de valor. Sin embargo, hay rangos que nos permiten determinar este tipo de excepciones en ciertas propiedades. El primer ejemplo, tú puedes decirme, es que es una super casa, pero fíjate que las casas en la zona miden 100 metros. Esta casa tiene el doble de terreno y vale 200 metros y tiene acabados, bueno, es que es una casa como si estuviera en Polanco, sí, pero no está en Polanco, ¿ok? Si el propietario decidió construir una supermansión en una zona equivocada,
mantiene el costo del metro cuadrado de la zona, sin importar lo fastuosa que esté la casa. Una casa insertada en una zona equivocada vale lo que cuesta el metro cuadrado de la zona donde se insertó, sin importar el tamaño, los acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un precio por el metro cuadrado, porque las personas que deciden vivir en esa zona deciden pagar esa cantidad. Tú no puedes decirle a alguien que vive no sé, que va a vivir, se va a comprar una casa en la colonia Guerrero, que la casa vale 8 millones, porque mide mucho y porque tiene súper acabados. Con 8 millones se compró una casa en Polanco. Y por servicios, funcionalidad, incluso seguridad, no hay manera que compares Polanco con la colonia Guerrero. Es un ejemplo muy extremo, pero aquí es donde no puedes caer en los juegos de los propietarios. No, bueno, es que mi casa es como si estuviera en Polanco. Sí, pero no está en Polanco. Entonces, tu primer criterio debe de ser darle sensatez al propietario. Construiste o decidiste hacer un elefante blanco en una zona que tiene un valor. Y en esta zona, el valor es el costo del metro cuadrado de la zona. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que ver cuando tengas un elemento único es si es único por tener una característica que ahorita vamos a ver, o si se dice único por pretender tener un diseño, una construcción fuera de lo común. Estás fuera de lo común, pero tienes un precio dentro de la zona donde te estableces. ¿Alguna pregunta con esto? Ok. Ahora, ¿qué pasa con los terrenos en la zona habitacional? Tengo un terreno, pero pues ahí sí les creo que sea el único, o es poco común, o no hay muchos terrenos, pero no le puedo dar el costo de un terreno fuera de la ciudad por el hecho de que no hay más. Entonces aquí vamos a usar el criterio de evaluación donde el terreno equivale al, está al revés eso, perdónenme. No puede, aquí lo que vas a usar es un poco los criterios de evaluación, donde te repito, no significa que estés haciendo una evaluación. Simplemente vas a tomar un criterio para poder determinar una razón válida para darle un precio. Entonces, tienes un terreno, lo que vas a hacer es nuevamente determinar cuál es el costo del metro cuadrado de la zona, determinando que el terreno equivale al 20% del valor de la construcción. Ok, entonces tú ya sacaste el costo del metro cuadrado y sucede que el costo del metro cuadrado es de 100 pesos. El metro cuadrado de construcción significa que el metro cuadrado de terreno vale 20 pesos. Y contra el número de metros cuadrados vas a determinar el costo del terreno en esa zona. Les repito, este es un criterio de evaluación. El 80% del costo de una propiedad equivale a la construcción y el 20% equivale al terreno. Entonces, tengo un terreno, vas a hacer exactamente el mismo estudio de mercado que hicimos hace un momento para determinar el costo del metro cuadrado de una construcción. El terreno equivale a la quinta parte del costo del metro cuadrado de construcción. Ya que tienes ese valor, lo multiplicas por los metros cuadrados del terreno y tienes el valor del terreno. ¿Alguna pregunta con este tema? Todo claro. Súper. Ojo, aquí viene otro criterio para la parte de terreno. Los terrenos para los desarrolladores los determinan muchos factores. Uno, el uso de suelo. Tú debes de saber en la densidad de construcción, todo esto te lo dice en Ciudad de México Sedubi. Tú entras a checar las condiciones catastrales y te va a dar el número de suelo y la densidad de construcción. Lo que te va a decir es
cada cuántos metros tú puedes construir. Entonces te va a decir, el 35% debe quedar libre para un tema ecológico. Y cada 50 metros puedes hacer construir una propiedad. Entonces no vas a hacer construcciones de 35 metros. Pero tú ya sabes que el 35% es inútil para construir. Del tamaño del terreno le vas a quitar el 35% porque todo eso se va a constituir en áreas verdes y áreas comunes. Te queda tu 65%. Ahora, ¿qué tantos metros cuadrados puedes construir en ese 65%? Te lo va a decir tu tabla catastral. ¿Cuál es la densidad de construcción? Ya que tú tienes el número de metros cuadrados que puedes tú construir en esa zona, vas a saber, tienes el costo del metro cuadrado de la zona. A vista el costo del metro cuadrado es de 1,000 pesos, ¿ok? Y sucede que el terreno me permite construir, por el número de niveles y la densidad de construcción, me permite construir 3,000 metros cuadrados. Si vale 1,000 metros cuadrados el metro, significa que voy a tener una construcción final de 3 millones de pesos, ¿ok? Eso es en cuanto a la densidad, pero aquí hay otro factor. Número uno, ya que tienes la densidad de esos 3 millones, un desarrollador para atreverse a hacer un conjunto de propiedades debe tener una utilidad del 35 al 40%. Si te resultó en 3 millones, lo que al final va a tener en casitas, quítale el 40%. Eso es 1,200,000. Y te va a quedar 1,800,000 pesos, 800,000 pesos. Es lo que el desarrollador va a tener que pagar en dinero para lograr tener los 3 millones finales. Pero solamente es el terreno. Entonces, de ese 1,800,000, el terreno equivale solamente al 20%. Tu terreno vale 360,000 pesos para un proyecto de construcción de 3 millones de pesos con una inversión final de 1,800,000. ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta aquí, ingeniero? Venga, venga. Sí, no, creo que sí un poquito lo entendí, es correcto. Bueno, yo ¿qué he venido haciendo? Por ejemplo, el último desarrollo que hice, sí, el terreno en la Nativitas de 200 metros cuadrados, me costó 2 millones de pesos. Lo dejé ahí un tiempo y cuando lo desarrollé, subió a 6 millones de pesos. Yo tenía H4 y autorizado 6 departamentos. Entonces, efectivamente, cuando yo hice mi plan de inversión, sí analizo, hago el presupuesto, le meto el 40% y le meto el 40% y el terreno más mi construcción, le meto el 40% y me da el precio total y ya lo divido entre los departamentos que tengo y me da el precio de venta, que es más o menos lo que... Sacaste departamentos de 3,5 millones, ¿es correcto? Sí, sobre 3 millones, efectivamente. Entonces aquí tú lo hiciste al revés, porque ya Sí, tenías es el correcto. terreno. Ya lo que hiciste fue ver que tus departamentos no se salieran de precio. Es correcto. Perfecto, así de tal cual lo platicó el ingeniero José Luis, él ya con el terreno y como desarrollador proyecta en cuánto tiene que terminar y si está dentro del mercado. Eso lo podemos hacer a la inversa para que cuando tenemos el terreno le podamos decir al desarrollador, este va a ser tu negocio final. Mil gracias, ingeniero. ¿Alguien alguna pregunta? Sergio, yo, bueno, a lo mejor es una pregunta tonta, pero... Ninguna, jamás, nunca. A mí me puedes decir algo así.
por ejemplo, cuando estamos determinando el precio de la superficie construida, ¿entra lo que es el patio de servicio y la cochera? Lo que esté escriturado, Digamos que Andy, nada más, ¿mandé? lo que esté escriturado. Ah, ok. Fíjate que Pero por decir, no sé por qué he escuchado, a lo mejor estoy equivocada en ese detalle, ujú, de que si está techada, digamos, con lámina no cuenta, pero si tiene losa, sí cuenta como construcción, no sé. ok, cuando está techada cuesta construcción para temas de catastro. Para el Ah, tema de ok. impuestos, hacen una fotografía aérea. Y si Ajá, tú tienes un departamento de 80 metros y un jardín garage de 80 metros y lo techaste, te ajá. van a cobrar impuestos sobre 160 metros porque desde arriba todo parece construcción. Wow, sí. Sí, ese es el tema, Ujú, porque de repente las personas techan sus azoteas y ajá, para el tema de impuestos es otro piso y te sube el impuesto pues en la proporción que lo estás pagando, ¿no? sí. Sobre Wow. todo en ciudades norteñas, imagínate Hermosillo, Durango, Coahuila, con los calores, si no los techan, el sol se acaba la pintura de sus carros. Pues sí, pues tú me dices que tienes tantos metros cuadrados construidos, pero desde arriba yo veo tantos y me pagas en función de tantos metros cuadrados. Eso es en cuanto a techar, es un tema de impuestos. En cuanto al tema de determinar, sacar el precio determinando los metros cuadrados, eh, acabo de tener un caso muy peculiar porque tenían un departamento de 80 metros, que era lo que medían todos los departamentos. Por una cuestión extrañísima, en una parte del jardín, esta persona, fuera de su departamento, había que caminar como unos 60 metros dentro del conjunto. Tenía una oficina y la oficina estaba escriturada dentro del departamento, entonces tenía que hacerse el costo de la oficina, pero tenía que ser para alguien que quisiera comprar un departamento, incluyera una oficina que no estuviera dentro del departamento, pero al estar escriturada, pues juega. Un caso común también son los estacionamientos. Personas que por el hecho de que había estacionamientos de visitas, no se permitían visitas, entonces los usamos los condóminos, ¿no? Yo siempre me he estacionado aquí, tengo 20 años viviendo y siempre me estaciono aquí. Y cuando quiero vender, quiero incluir ese estacionamiento en mi propiedad. Eso no es posible, porque ese estacionamiento no está incluido en la escritura. Es Entonces, proindiviso, ¿no? es Ahí. correcto, todo lo que son proindivisos o áreas comunes es para el uso de todo el conjunto y para la funcionalidad y en condiciones de construcción estaba determinado o estipulado la obligación de tener esos estacionamientos disponibles para visitas. Entonces, no es suyo, es de todos, áreas comunes, el proindiviso que va en función de en porcentaje eres dueño de acuerdo a los metros cuadrados que tengas del total del conjunto. Si tú eres dueño del 10% de todo el conjunto, porque son 10 departamentos y tienes uno tú, el 10% de los proindivisos que corresponden en votación de decisiones. Si vamos a pintar de blanco, si vamos a pintar, no en propiedad. Si tienes 3 departamentos en esa misma zona, te corresponde el 30% en votaciones, no en propiedad. Entonces, a tu pregunta, lo que me comentabas de los techados, incluso literal, lo dijiste, el solo tener una lámina encima del garage puede dar la percepción de que es una construcción y determinar impuestos más altos, sumándole ese metraje a los metros cuadrados que ya pagas de predial. Ok, gracias. A ti. Listo. Pues lo que me resta decirles es que tu inventario es vendible en función que esté en precio de mercado. Es muy complejo, muy complicado ya trabajando con compradores en campos, crearles conciencia. Tu mejor herramienta es darles los folletos que hablábamos del estudio de mercado. Cuando tú le entregas el folleto del estudio de mercado, le vas a demostrar que su casa no es única.
y que al final del día lo que él está compitiendo es contra pues un mercado de propiedades, ¿no? Le vas a demostrar que hay más propiedades. Hay que tener mucho cuidado cuando llegamos a la cita presencial. Hay espacios que te impactan. A mí, digo, cuando nos gusta la decoración y hemos visto tantas casas, de repente entras a una cocina y dices, wow, con tu cocina, ¿no? Y el otro te da, no, mira, parrillas italianas y vidrios templados y mármol griego y bla, 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 bla. Si tú haces eso, lo que acabas de hacer es subirle 100 pesos al valor de la propiedad, que es muy diferente si lo que tú haces es decirle, me encantan las cocinas de esta zona. Todas las propiedades en esta zona tienen este tipo de cocinas. Entonces le haces ver que su cocina no es única, lo mismo con el jardín, lo mismo con el espacio del estacionamiento. Se vale reconocerles espacios atractivos, pero no los ponderes de tal manera que cuando estás hablando del precio o de la opinión de valor, se eleve el precio por un criterio que tú mismo sembraste. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, preguntas, comentarios. Una pregunta, Sergio. Fíjate que ahorita estoy recordando. Cuando yo saco una licencia de construcción, Ajá. fíjate que a mí, todo lo que es losa, que es un poquito lo que comentaban hace rato, a mí me cobran por derechos todo lo que es losa. Los balcones me los cobran como construcción. Pero es curioso porque fíjate que cuando yo hice mi análisis, yo me voy sobre metros habitables, metros cuadrados habitables. Y nunca consideré la zona de los balcones. ¿Entran o no entran balcones dentro del metraje? Sí, claro, definitivamente. Y bueno, hoy por hoy, no sé si en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, te des cuenta que ampliaron las salas sobre los balcones en los quintos, sextos pisos. Entonces, el metraje del balcón sí se incluye en el costo, en la evaluación y en el costo de la propiedad. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estaba ofertando 69 metros, pero traías 7 metros cuadrados más de balcones, debí de haber ofertado 76. Cuando individualizaste y el perito evaluador de la notaría fue a checar el metraje, ¿no te dijo que eran 76? Fíjate que no, es que ya ves que entra el banco y no me llegaron los avalúos de los bancos. La verdad es que no le pedí a mi broker los avalúos de los bancos para saber sobre cuánto estaban considerando. Sí, no, la verdad es que nunca vi los avalúos. Ok, al momento de que individualices o ya escritures en favor del comprador directamente, ahí se van a regularizar los metros. Pero efectivamente estás dando una oferta de metraje menor al metraje real de cada propiedad. Sí, fíjate, sí se me... Pero es que fíjate que incluso los valuadores, yo antes de que sacara a venta, metí un valuador y él tomó mucho el criterio que ahorita comentas. No, son metros cuadrados, es la zona y se acabó. Pero fíjate que incluso él, que tampoco, siempre se fueron sobre lo que el plano marcaba como área habitable, que eran 69 metros cuadrados. Y nunca me consideró el balcón, que yo ahorita me estoy percatando porque a mí me cobraron los balcones, me los cobraban.
Checa por cuántos derechos. metros cuadrados de predial pagas. Es correcto, lo voy a hacer. Están sumados Sí. los balcones, pero por supuesto, te lo firmo. Sí, no, es que sí, me lo cobran como, yo sí sé, yo pago por derechos todo lo que sea losa, incluso los balcones, Ujú. ¿sí? Así me cobran los derechos por metro cuadrado. Pero tienes razón, voy a checar las boletas prediales. Sí, y por la oferta que haces, ¿no? O sea, es más atractivo decir voy a comprar 76 metros que 62. Sí, es correcto. Que fíjate que yo luego viendo los anuncios que metían hace tiempo, siempre veía, ¿no? Oye, pero espérate, te dije habitables, yo no voy a vivir en un balcón, pero tienes razón, al final del día hay quien se sale hasta el balcón, Mm. Ese es amplía uno. la La segunda, pues no es que vayas a dormir en el balcón, porque tampoco vas a dormir en el baño, pero el balcón te da un espacio para platicar, para Sí. leer, ¿por qué no para fumar? Tal vez tomarte una copa de vino. Es un espacio utilizable que es decisión o no, o tuya utilizarlo o no, ¿no? Porque es tuyo, no es como nos decía Angie, pro indiviso, eso no es de nadie más que tuyo. El uso que le des, pues ya es decisión tuya. Hay personas que lo usan para guardar sus bicicletas, hasta pequeñas bodegas, pequeños jardines en pisos altos. Entonces, al final es un espacio que explotas para tu uso y gusto personal. Definitivamente es construcción. Ok, y fíjate que tienes razón, porque incluso yo les metí bodegas de guardado y nunca consideré tampoco el metraje de las bodegas de guardado, que eran propiedad privada, y viene en el régimen en condominio. Ese sí venía en el régimen en condominio, pero tampoco nunca lo sumé. ¿No? También te la suma la bodega, el cuarto de servicio. Si el estacionamiento está escriturado, se suma también al precio de la propiedad, etcétera, etcétera. Hay muchos que dicen que no escrituran el estacionamiento, pero lo dejan como propiedad privada o para uso exclusivo del departamento tal, ¿no? No lo escrituran porque pues son áreas comunes. Ok, es tuyo, pero la gente puede caminar por ahí, entonces no me lo puedes bardear porque me cierras la entrada, ¿no? Entonces, nadie más que tú lo puede usar, pero no es tuyo. Entonces, hay un tema de usufructo vitalicio del departamento sin propiedad, pero cuando los estacionamientos son privados y no se estorban y ese tipo de cosas son parte de la escritura, se oferta el total de los metros cuadrados que marca la escritura. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Ok, ¿alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario? Listo, pues les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por el apoyo, Angie, Angélica, ingeniero. Gracias, Itziel, estuviste muy callada. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les mando un abrazo. Que tengan un excelente día y nos mantenemos en contacto. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Sergio. Abrazo. Gracias, abrazo, Angie.